Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me emociona presentarles a Carlos Andrés Wong, quien es estratega de comunicación y marketing con amplia experiencia en posicionamiento de marca y reputación corporativa para empresas globales. Actualmente lidera la comunicación en Code Development Group, impulsando hitos de sostenibilidad y competitividad internacional como la certificación OCDE y rankings Merco. Carlos destaca por su habilidad para gestionar relaciones con stakeholders y dirigir estrategias de employer branding de alto impacto. Es un líder orientado a resultados que fusiona la innovación digital con la gestión estratégica para elevar el valor corporativo en mercados competitivos. Bienvenido, Carlos. Es un honor tenerte aquí. Carlos, contanos un poquito sobre tu historia, tus orígenes y cómo llegaste a donde estás hoy. Buenísimo, muchas gracias por la pregunta, Carla. Bueno, así como general, yo soy el mayor de tres hijos, entonces, bueno, desde pequeño eso ha sido, siempre es una experiencia formativa ser el hermano mayor. Tengo un hermano de 26 y un hermano de 11, entonces, bueno, tenemos como diferentes age gaps. Y bueno, creo que desde pequeño una de las cosas que me ha caracterizado como persona es realmente la creatividad, el contacto con las personas. Me gusta mucho ser una persona de personas, una persona muy social. Entonces creo que eso ha marcado de cierta forma mi carrera. Eh, Creo que otro aspecto muy importante también de quién soy es que he crecido profesionalmente viendo a mi papá desde un cargo de liderazgo, y creo que eso ha sido una inspiración muy grande durante toda mi vida, poder ver a mi papá ir creciendo durante su carrera hasta ser director general de una empresa de desarrollo inmobiliario. Y eso realmente me ha llevado a aprender mucho sobre lo que implica ser un líder, sobre lo que implica ser un ciudadano responsable con el país, sobre lo que implica realmente atravesar periodos de bonanza y periodos de dificultad. Em, Incluso mucho de eso viene desde la parte familiar. Yo soy cuarta generación ya de descendientes de Asia, de China particularmente, y hace una familia no solo de pues, una familia inmigrante, sino que una familia que ha salido adelante desde algo bastante humilde, sencillo, y hemos ido creciendo generación tras generación, impulsándonos con educación, con esfuerzo. Mi abuelo logró ser gerente en un banco. Otro de mis abuelos tenía una zapatería pequeña en Grecia. Y bueno, mis tíos son emprendedores. Entonces, como que como familia siempre hemos tenido muy presente el emprendurismo, la dedicación, el trabajo fuerte para salir adelante, y la importancia de la educación y la formación para poder salir adelante. Entonces, bueno, creo que eso ha formado mucho mi carácter, y hoy un poco lo que trato de impulsar ya
pues desde la adultez y ya desde roles un poco más formales de profesionales y de liderazgo. Qué bonito, porque sos un ejemplo de excelencia. Y entonces quisieras que nos contaras sobre el proceso de Coyol para que Coyol Free Zone lograra la certificación OCDE, porque fuiste parte de ese proceso. Y entonces lograr ese liderazgo a nivel mundial donde involucraba a 34 empresas y cada empresa con su propósito individual, pero todas unidas bajo esta visión, creo que nos va a enriquecer mucho que nos compartas sobre ese proceso que viviste. Uy, y ese fue un proceso súper complejo, en realidad. A nosotros nos llega este reto realmente impulsado desde la OCDE en compañía con la delegación costarricense, porque parte de la importancia era que Costa Rica precedía ese año la conferencia ministerial, el país más joven en ser host de la conferencia ministerial de la OCDE. Entonces, Costa Rica recién acaba de ingresar a la organización. Entonces nos tocó organizar como país la reunión más importante de la institución, y Costa Rica quería dejarse la medalla de haber sido uno de los primeros países en pasar la certificación de la OCDE para sus zonas francas. Desde Coyol nosotros tuvimos el reto de poder trabajar en un entorno con organizaciones multilaterales, con Procomer, con COMEX, y con otros desarrolladores de zona franca, sino que también teníamos un reto adicional que era cambiar la percepción que tiene el mundo y tenían los representantes de la OCDE sobre cómo funcionaban las zonas francas. Em, y mucho de eso fue realmente un reto, desde el poder entender de nuevo, desde cero, cuál es el valor que nosotros como régimen de zonas francas de Costa Rica le representábamos al país y a la región a nivel del bienestar en empleo, a nivel del bienestar social, el impacto económico, y poder trasladar eso a múltiples públicos que tenían tal vez una concepción muy diferente de cómo era una zona franca. Entonces, el primer reto fue hacia lo externo, poder entender nuestra propuesta de valor y poder transmitirla. De hecho, en varias reuniones en París que tuvimos, bueno, una reunión en París y varias reuniones aquí en Costa Rica, en contactos con las diferentes instituciones. Y luego vino un segundo reto que fue traernos ya esta certificación más adaptada a nuestra realidad a las 34 empresas del parque y convencer a cada una de ellas de que esto era importante y que esto era un proyecto país. Creo que una de las claves, y es una clave que se aplica para mucho proyecto, es la visión. Es poder entender muy claro el por qué se está haciendo las cosas, conectar emocionalmente con ese por qué. Al final fue una certificación que salió en muchas medidas porque era un proyecto país y porque las empresas lo entendieron como algo más grande que ellos. Es parte de su compromiso con sacar adelante la imagen del país y la imagen de la zona franca. Entonces todos nos unimos en torno a una causa común, en torno a un sentimiento de comunidad también que hemos construido en el parque durante los años, y por supuesto nada de esto es posible si no generamos una cercanía constante con las empresas, que es donde viene el reto constante, siempre en cliente centrismo, en experiencia del consumidor. No se acaba en la venta, no se acaba, de hecho, es una relación constante, una construcción de esa misma relación para que después los proyectos puedan salir adelante. Entonces, realmente ahí es la etapa en la que estamos, poder seguir construyendo esta relación para que no sea solo una certificación que sacamos un año, sino sea realmente un primer paso hacia la construcción de algo más grande que mantenga la reputación de nosotros como parque y del país ante diferentes públicos internacionales. Te quiero hacer esta pregunta porque tenemos en la audiencia personas de diferentes sectores de la industria. Entonces, y muchos tal vez no están tan cercanos a las zonas francas. ¿Puedes compartirnos un poquito cuál era esa perspectiva diferente tal vez que tenían y que ustedes trabajaron en desmitificar sobre las zonas francas? Totalmente. Realmente desde la organización, desde la OCDE, había una noción de que tal vez las zonas francas
no tenían suficientes controles de, el tipo de empresas que habían en las zonas francas, el impacto que éstas generaban hacia los países. Entonces se veían de cierta forma como tal vez lugares que operaban bajo un régimen diferenciado, pero no necesariamente con controles, con datos, con gobernanza. Y lo que vinieron a descubrir en el caso de Costa Rica es que era completamente diferente. Tenemos empresas, no solo Coyol, sino La Lima, las zonas francas de Costa Rica en general, con estándares muy, muy altos de gobernanza, de datos, con auditorías de muchos países en los que operan. Y realmente se llevaron una impresión no solo de que las zonas francas de Costa Rica son eh, bien gestionadas, sino el impacto que genera este modelo para un país como Costa Rica y el impacto que esto genera sobre todo para la gente de Costa Rica. Las 200.000 personas que trabajan en el régimen de zonas francas y que a través de este empleo sacan adelante a su familia, cumplen sus sueños y salen adelante en general. Qué bonito, ¿verdad? Es un desarrollo. Yo soy producto de esas zonas francas y te voy a contar que en mi primer trabajo yo trabajé en bueno, por lo que soy Procomer, pero era la Corporación de Zonas Francas y el primer manual de procedimientos de zonas francas, yo soy aduanera de formación, lo trabajé en alianza con la Administración Aduanera. Entonces es muy lindo escuchar tantos años después esta historia que nos compartís. Muchas gracias. Mm. Bueno, y quisiera que me compartas, porque sos un comunicador estrella y yo quiero entender cuál es el papel del líder de comunicación para asegurar que la sostenibilidad no es un reporte nada más, sino es el núcleo de una de la estrategia del negocio. Bueno, y tal cual vos lo decís, al final comunicación tiene que estar integrada con la estrategia de negocio, igual que la sostenibilidad. Y comunicación es tan efectiva como se permita estar integrada con esa estrategia. Entonces, en ese mismo sentido, para que sostenibilidad no sea solo un informe, realmente tiene que ser la construcción continua de una identidad de sostenibilidad para la organización, que tiene que estar integrada desde el ADN de cada uno de los colaboradores. Si yo como colaborador entiendo el impacto que mi empresa genera, no solo en lo ambiental, sino a mi comunidad cercana, al país, cómo impacta mi empresa en un entorno más grande, es más fácil que yo me ubique como colaborador en el impacto que hago. Entonces nace desde la comunicación interna, desde la cultura, y eso se va transmitiendo en las diferentes acciones que va haciendo cada departamento. Entonces, al final, sostenibilidad, el informe es una entrega de resultados, pero la sostenibilidad la vivimos en el día a día y es el que hace posible el informe de sostenibilidad o aplicar a premios de sostenibilidad. Por ejemplo, hemos obtenido varios premios de sostenibilidad durante los años y mucho de eso ha sido resultado de que la sostenibilidad la empezamos a vivir no como un informe, sino desde lo que hace cada departamento y el impacto que cada uno de esos departamentos y cada persona genera hacia su comunidad, hacia su cliente directo, ya sea interno o externo. Y eso nos va generando una cultura de sostenibilidad de forma que al Integración. final los resultados se generan orgánicamente. Exacto. No se puede ver separado. Muchas gracias. Tiene que, para que sea real y sostenible. Y en tu paso por Accenture lograste tasas de apertura de 80% en comunicación interna. Eso es extraordinario. ¿Cuál es el secreto para conectar genuinamente con miles de colaboradores en entornos de trabajo híbrido y tecnológico? Claro, y realmente en Accenture en ese momento fue un momento muy interesante porque estábamos en un momento de alto crecimiento para el headcount y estábamos pasando por un proceso también post pandemia en el que estábamos entrando en diferentes segmentos de trabajo híbrido. Em, yo creo que lo primero nace desde entender a tu cliente.
Esa es la práctica en comunicación externa y comunicación interna. En este caso, desde comunicación interna, entender quiénes son las personas que conforman la empresa, cuáles son sus dolores, cuáles son sus intereses, quiénes llegan cansados, cuántos correos reciben al día, qué información les es relevante a esos puntos de dolor o puntos donde se sienten conectados con la empresa. Por ejemplo, los puntos de reconocimiento, las celebraciones, hacia dónde va el negocio es súper importante. Entonces, lo primero es tener esa cercanía para poder entender a tu cliente. Y lo segundo, creo yo, es poder también tener los canales adecuados. Entonces, poder llegarle a las personas desde diferentes formas, no desde el comunicado institucional nada más, sino desde poder entender si algunas personas prefieren recibir comunicación más visual, prefieren recibir comunicación más cercana por videos o en persona, y poder acercarse a la gente de la forma que ellos necesitan recibir la información. Es un proceso, como te digo, de ir conociendo a la organización, ir conociendo a la gente, y muy parecido a lo que te mencionaba al tema de sostenibilidad, es algo que empieza a salir orgánico en cuanto sea conectado con una estrategia, sea conectado con la vivencia organizacional. Que tenga sentido y que el colaborador tenga ese interés y necesidad de saber lo que se está comunicando. Muchas gracias. Y Ujú. también recibiste un reconocimiento como mejor profe en ULASIL, mejor profesor. Claro. Y yo quisiera que nos compartas qué habilidades de liderazgo crees que las universidades deberían integrar con más fuerza para preparar a los futuros directivos. Sí, las universidades juegan un rol súper importante. Yo creo que lo primero es la vinculación de la universidad con la industria. Eh, Ambos tienen que estar integrados, tienen que entender cuáles son las necesidades de las empresas para que el estudiante también llegue ya preparado. Y la universidad tiene un rol también fundamental en poder preparar a la gente hacia los nuevos retos que vienen. Y es algo que nos lo han dicho toda la vida, pero que con inteligencia artificial entendemos que las cosas nos cambian de un año para otro. Hablaba con unos compañeros que lo que estudiamos hace 5 años o hace 8 años, nos quedan algunos conceptos, pero muchas cosas ya está un poco desactualizado. Entonces, lo que te va a marcar la diferencia como un profesional es las habilidades blandas, la capacidad de pensamiento crítico, las habilidades de liderazgo, poder salir y dar una presentación, porque al final, por ejemplo, con inteligencia artificial, puedes tener muchas respuestas en segundos, pero cómo lo interpretas críticamente, qué inputs le das a la inteligencia artificial, esas son cosas que te van a cambiar. ¿Cómo puedes trabajar con departamentos con intereses diferentes? Eso te va a hacer un buen profesional. Entonces, yo creo que la universidad tiene un rol en poder formar al líder del mañana, no desde el conocimiento teórico únicamente, que es importante, pero no puede estar aislado del entendimiento del entorno y el entendimiento de las habilidades que vamos a necesitar desarrollar en adelante. Y es responsabilidad también de los líderes de la industria, tanto los más seniors como los más jóvenes o up and coming, también seguir vinculados con la universidad para inspirar y acompañar a esas nuevas generaciones con los aprendizajes que vamos descubriendo en el camino. De acuerdo. Eso es como cuando un funcionario detrás de un escritorio establece una guía o un procedimiento sin conocer realmente qué está pasando en el día a día y cómo puede impactar eso la operación de una empresa. Realmente me parece vital que ojalá los profesores universitarios tuvieran esa experiencia y como bien decís, que los profesionales asuman esa responsabilidad de también devolverle a la comunidad enseñando en las universidades. De Muchas acuerdo. gracias. Bueno, y el tiempo vuela. Ya casi vamos llegando al final de este espacio y quisiera que me compartas cómo podría un líder de marketing y comunicación ganarse un lugar en las mesas ejecutivas donde se toman las decisiones. Y no solo eso, sino que a demostrar
el retorno a la inversión cuando estamos hablando de montos muy importantes? Carla, es una excelente pregunta y creo que es una que nos hemos hecho todos los que trabajamos en comunicación y mercadeo en algún momento, porque no es tan usual como nos gustaría a veces estar en esa mesa. Em, pero bueno, creo que una de las cosas que uno va aprendiendo es a poder ganarse ese espacio. Y ese espacio se gana, precisamente, no se pide, se gana a través de demostrar la conexión entre comunicación y los resultados de negocio. Si le entramos desde las métricas de comunicación únicamente, le estamos hablando a veces a una cámara de eco, o nos entendemos muy bien entre los que somos de la misma industria, pero a veces nos cuesta un poco conectar con gente que es de otra industria. Y a veces nos puede tocar una empresa de diferentes segmentos y todos tienen diferentes nociones sobre qué es la comunicación. Entonces, lo primero es entender el tipo de industria, entender cuáles son las métricas importantes para esa industria a nivel de si es más relevante el término financiero y que el equipo entienda el impacto financiero que genera, si es el acompañamiento en ventas, si es el acompañamiento en marca empleadora, cuál es el impacto que genera comunicación, cómo esto se adapta a las diferentes industrias y poder ser un conector entre las diferentes áreas, que yo creo que esa es una de las habilidades que tiene comunicación, que no tiene otra área, y es poder entender esos mismos puntos de dolor y esos puntos de necesidad de los diferentes departamentos y conectarlos para ser un habilitador de desempeño y un habilitador de nuevos liderazgos. Creo que una de las cosas que a mí más me emociona desde mi trabajo es poder identificar esas áreas o esas personas que necesitan resaltar más, que yo tengo las habilidades de poder darles más spotlight, porque comunicación es al final es servicio, es un área que potencia la capacidad de otras áreas. Y en la medida que logremos que nuestros liderazgos entiendan que nosotros somos un habilitador de éxito y no un cost center, es donde comunicación va a ir ganándose cada vez más un espacio como clave para el éxito empresarial. Excelente, definitivamente, porque hay personas brillantes, pero que les falta tal vez esas habilidades de comunicación y tener a alguien que sea puente entre tal vez un CEO que quiere comunicar una visión, pero que tal vez no tiene las habilidades, pero alguien de comunicación le ayuda a traducir ese mensaje a ese lenguaje de los colaboradores, hace una gran diferencia. Exactamente. Contanos qué significa Unleash Leadership para vos. Unleash Leadership creo que es algo que es casi que una responsabilidad de cada uno y hacia los demás. Porque yo creo que el liderazgo es impactar positivamente en la vida de las personas. Es poder encontrar esa voz interna o esa capacidad interna de, por decirlo muy en tico, creérsela y confiar en su propio potencial y confiar en el potencial que tiene uno para transformar la vida de los demás. Entonces, eso es Unleash Leadership, es poder entender cómo lo que yo he vivido, las habilidades, el conocimiento que tengo puede ayudar a alguien más a encontrar esa voz interna que le permite salir adelante. Muchas gracias, Carlos, por la inspiración. Ujú. Gracias por tu tiempo y por todas las enseñanzas que nos dejas en este episodio. Con Muchos mucho gusto y éxitos. muchas gracias, Carla, por el espacio. Ujú. Gracias. Hasta luego.